haznos más como Cristo, Señor, para poder agradarte, para poder vivir como tú nos mandas, Señor. No para ser salvos, sino porque ya somos salvos, Señor, para que vean los demás nuestra luz, Padre mío, y brillemos y te glorifiquemos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quiero invitarte, hermano, que vayamos al libro de Apocalipsis. Apocalipsis. Predico muy poco sobre Apocalipsis, pero hoy vamos a hablar de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer varios versículos del 22. Nos vamos a ir brincando. Vamos a leerlos salteaditos. Apocalipsis 22. No, son 4 versículos los que vamos a leer del capítulo 22. Allá en el último capítulo de Apocalipsis, al final de la Biblia. Apocalipsis capítulo 22. Vamos a leer primero el versículo 7, luego el versículo 12, luego nos brincamos al 17 y al último el versículo 20. Apocalipsis 22. Comenzamos con el 7, hermanos. ¿Todos lo tienen? Apocalipsis, si alguien no lo ha encontrado, es el último libro de la Biblia. 22, el último capítulo de la Biblia. Vamos a leer el versículo 7, hermanos. La palabra de Dios dice así. Todos juntos, mis hermanos, me acompañan. Dice así la palabra de Dios. He aquí, vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de la profecía de este libro. Quiero repetir la primera frase, hermanos. Dice, he aquí, vengo pronto. Ahora vayamos al versículo 12. Todos juntos, mis hermanos. Dice, he aquí, yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Ahora brinquémonos al versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Y ahora nos brincamos al versículo 20. Dice, el que da testimonio de estas cosas, el que da testimonio de estas cosas, dice, ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. De estos 4 versículos que leí, hermanos, ¿qué tema se repitió constantemente? ¿Cuál es la idea? Que Cristo regresará. Jesús regresará. Hermanos, ¿sabías que Jesús regresará? Somos muy conscientes de que Jesús vino, tomó nuestro lugar, vivió la vida que tú y yo no podemos vivir, para después morir la muerte que tú y yo merecemos morir, y resucitó para darnos esa vida y esa victoria. Pero mi hermano, Jesús regresará. Jesús regresará, hermanos. En los versículos que leímos, una vez más el versículo 7, nuestro Señor Jesús dice, he aquí, vengo pronto. Y después del versículo 12 otra vez nuestro Señor Jesús dice, he aquí, yo vengo pronto. Y luego el versículo 17 dice que el espíritu y la esposa dicen, ven, Señor Jesús. Y luego el versículo 20 una vez más dice nuestro Señor Jesús, el que da testimonio de estas cosas, es decir, nuestro Señor Jesucristo, dice, ciertamente vengo en breve. Y luego tenemos como conclusión un amén. Sí, ven, Señor Jesús. Hermanos, Jesús regresará. Jesús regresará. Jesús viene, hermanos. Y cuando tú escuchas esta verdad, hermanos, ¿cuál es tu reacción ante la noticia de que Jesús regresará? Déjame contarte un poquito, cosa que no acostumbro, pero hoy déjame contarte un poquito, hermanos. Cuando yo era pequeño, más pequeño, de edad, cuando yo era pequeño, hermanos, y yo oía de la segunda venida de Cristo, para serles sinceros, hermanos, a mí no me gustaba ese tema, porque yo oía de la segunda venida de Cristo y a mí me daba miedo, yo tenía temor. Yo escuchaba que Cristo regresará y a mí hasta el estómago me dolía, porque yo decía, no, y si Jesús regresa, y si no me voy con Él, y si viene y me castiga.
Y si me estoy portando mal en el momento en el que el Señor regrese, me voy a quedar. La segunda venida de Cristo para mí, hermanos, no era un tema de gozo y de regocijo. De hecho, hermanos, una de las cosas, voy a abrir un poquito mi corazón, espero no se burlen de mí. Una de las cosas que a mí me daba mucho miedo, hermanos, era ver el cielo rojo. Cuando amanecía, no sé si se dan cuenta de esos amaneceres rojos. Y yo iba en la secundaria y me acuerdo que cuando me tocaba ir a la secundaria, me tocaba ir en la mañana. Y si ese día amanecía el cielo rojo, a mí me dolía el estómago. Yo no quería ir a la secundaria porque yo decía, no, ¿qué tal si el Señor viene hoy? El cielo se ve rojo y como por ahí escuchábamos que la luna se convertirá en sangre. Y decía, no, yo no quiero. Y si estaba en la secundaria y se veía el cielo rojo, a mí me daba mucho miedo. Yo no veía la venida de Cristo como algo que yo anhelara, o como algo que yo deseara, o como algo que a mí me causara gozo y regocijo, todo lo contrario. Yo veía la segunda venida de Cristo como algo espantoso, como algo que me daba miedo, me daba temor. Una de las seguridades que yo tenía para saber si Cristo no había venido era mi mamá. Cuando yo pensaba que Jesús ya había venido, buscaba a mi mamá. Y si no la encontraba, por alguna razón, que había ido a algún mandado, y decía, ya vino Dios, ya me quedé. Y cuando la encontraba, pues ya, decía, ay, no, gracias. Era como mi termómetro. Y como por ahí también había escuchado que cuando Cristo regresara, todos los bebés también se iban a ir con el Señor, pues yo quería siempre tener un bebé cerca. Hoy ya los tengo y digo, ay, Señor. Porque decía, son mi seguridad, si aún está el bebé, es porque Jesús no ha venido. Hermanos, tenía una idea muy errónea de lo que es la segunda venida de Cristo. Y creo que esa idea, más que ser una idea que se me transmitió al leer la Escritura, yo creo más bien esa fue una idea que me fue transmitida por muchas películas apocalípticas. Yo creo que todos y muchos de nosotros vimos todas las series de Dejados Atrás, de Como Ladrón en la Noche, Tribulación, Apocalipsis, todas las series. Y nos llenamos, nos empapamos. Y lo único que producieron en mí esas producciones era miedo y temor. Yo no anhelaba la segunda venida de Cristo. Pero cuando vengo a la Biblia, hermanos, y entiendo lo que significa la segunda venida de Cristo, creo que como la Iglesia y el Espíritu Santo, ¿cómo dicen la Iglesia y el Espíritu Santo? Dicen, sí, ven, Señor Jesús. Mi hermano, tú puedes decir con todo tu corazón, sí, ven, Señor Jesús. O dices, no, todavía no venga el Señor. Mi hermano, si tú eres un creyente, si tú has creído en Cristo y has depositado toda tu confianza, por eso comenzaba preguntándote, ¿cuántos creen en el Señor Jesús? Pero no que cuántos creen que existió, no, eso lo creen ya incluso hasta los ateos, creen que existió un Jesús de Nazaret, nada más que no creen que es Dios y no creen que murió por sus pecados. Mi pregunta es, ¿cuántos creen, hermanos, que Jesús vino para tomar tu lugar, morir en la cruz por tus pecados y para darte vida eterna? Si tú has creído eso, mi hermano, tú deberías anhelar la segunda venida de Cristo. Tú deberías unirte al cántico de la iglesia, que tú eres la iglesia, y del Espíritu. Y tú tendrías que decir, sí, ven, Señor Jesús. Y es que vamos a ver, hermanos, dos cositas de la segunda venida de Cristo. Vamos a ver que la segunda venida de Cristo es, en primer lugar, la segunda venida de Cristo es una verdad innegable. No podemos negar la realidad bíblica, hermanos. Si creemos que la Biblia es la palabra de Dios, no podemos negar, no hay manera de negar que nuestro Señor regresará. Nuestro Señor regresará. Y aunque, hermanos, hay varias posturas, hay muchas posturas acerca de los tiempos futuros. Esta es una materia que se llama la escatología. La escatología, escatos, tiempos, logía, estudio. La escatología, hermanos, es la rama de la teología que se encarga de estudiar los tiempos futuros.
Así que en la escatología, hermanos, déjame decirte rápidamente que hay 4 escuelas escatológicas. Sí, tú y yo solamente fuimos adoctrinados en una escuela, pero te voy a mencionar cuántas escuelas hay para que veamos cómo este tema escatológico, hermanos, no es de una cara. O sea, hay muchas posturas, muchas posturas. Está la preterista, la escuela escatológica preterista. La preterista es esa escuela escatológica que dice que todos los sucesos narrados en Apocalipsis y en los libros proféticos apocalípticos, hermanos, que todos esos sucesos ya pasaron y que en el primer siglo sucedió todo lo que, por ejemplo, la marca de la bestia, era Nerón, el emperador romano que perseguía a los cristianos y los mataba, que esa destrucción futura que habla Apocalipsis y que hablan muchos libros apocalípticos ya sucedió en el año 70 después de Cristo. Todos los sucesos escatológicos, entre comillas, porque ya están en el pasado, pero para el que escribía en su momento eran futuros. El que escribía en el primer siglo, en este caso Juan, que escribió por allá por el 90 después de Cristo, muchos de los sucesos, o otros como Daniel, o otros libros apocalípticos, ellos escribieron mirando al futuro, pero que hoy nosotros vemos hacia el pasado. Esa es la escuela preterista. Interpreta todos los sucesos apocalípticos en el pasado. Y mi hermano, o sea, no creas que este día es muy descabellada. Si tú te pones a estudiar la escuela preterista, a la luz de la historia dirás, oye, pues sí, tal cual, como dice aquí, se cumplió ya en tal fecha. Pero ok, hay otra escuela más, la histórica. La preterista, la histórica. La escuela histórica, hermanos, la escuela escatológica histórica es aquella que dice que los sucesos que tenemos en Apocalipsis y en los libros que nos hablan de los tiempos futuros son sucesos como círculos que van repitiéndose. Y así como los cristianos del primer siglo tuvieron su propio anticristo, llamado Nerón, y que si suman su nombre en hebreo da 666, así, hermanos, cada generación tiene que enfrentarse a un anticristo, a alguien que se pone en contra de los cristianos, en contra de los que creen en Cristo, y los ataca, los persigue y los mata. Y hermanos, la historia de la cristiandad nunca ha tenido un momento de paz. Sí, tú y yo gozamos de paz, gracias a Dios, y de libertad. Podemos hacer nuestro culto aquí con la puerta abierta, la gente pasa y nada se voltea y dice, pero nadie se mete y con un arma. Pero en otros países, hermanos, sí pasa eso. O sea, aunque nosotros aquí gozamos de libertad, hay otros países donde no pueden hacer lo que tú y yo podemos hacer. Y aún así no venimos a la iglesia. Y aquellos hermanos que no lo pueden hacer, hermanos, se tienen que esconder para reunirse. Tienen que cantar en silencio para que no los descubran, porque si no los matan. Hermanos, la cristiandad siempre ha sido perseguida. De hecho, hermanos, un dato interesante, no es normal que un cristiano no sea perseguido. No es normal. Si tú eres cristiano y todos te aman, quizás es porque o no has comprendido o no has predicado tal cual el mensaje del evangelio, y por eso todos te abrazan. ¡Ay, sí! Pero hermanos, cuando venimos a la Biblia y predicamos lo que la Biblia enseña, mucha gente nos va a odiar y se levantan los enemigos de la fe. Hermanos, de ahí que la escuela histórica dice que los sucesos del Apocalipsis son como ciclos, terminan y vuelven a comenzar en otra generación, terminan y vuelven a comenzar. Y también es una escuela que si tú la estudias dices tú, oye, también suena lógico. Pero tenemos otra, hermano, la futurista, y esa es en la que tú y yo fuimos adoctrinados. La futurista, también conocida como el dispensacionalismo. Dispensacionalismo. Y dicen que los cristianos no usamos palabrotas. Dispensacionalismo. Esta es una palabrota, hermanos. Está larga. Dispensacionalismo. ¿Qué es el dispensacionalismo? El dispensacionalismo, hermanos, es esa escuela escatológica que divide la historia en dispensaciones. Y yo creo que ahí te encuentras tú más familiarizado junto conmigo. Tenemos la inocencia, el tiempo cuando Adán y Eva no pecaron, o todavía no pecaban. Después tenemos conciencia, cuando ellos fueron conscientes de su pecado, violaron la ley de Dios. Luego tenemos el tiempo de la ley con Moisés y
y los 10 mandamientos, luego tenemos el tiempo de la gracia, viene nuestro Señor Jesucristo y entonces ya no está vigente la ley, es otro tiempo, luego tenemos el rapto. Algunas escuelas ahí ponen el rapto después del tiempo de la gracia, ponen el rapto entendiendo esto como el momento en que Cristo regresa, pero no regresa hasta la tierra, sino que se queda en las nubes y desde las nubes arrebata a todos aquellos que creyeron en Él y entonces comienzan 7 años de tribulación. ¿Tú sientes más familiarizado con esta postura, verdad? ¿O también esta es nueva para ti? Entonces comienza la tribulación, 7 años, donde ya la iglesia no está y el anticristo surge. 3 años y medio de paz, todo está bonito, parece que el anticristo es la solución a todos los problemas, y de repente a los 3 años y medio se quita la máscara del anticristo y quiere que todos lo adoren y que todos blasfemen en contra de Dios, el Creador. Y entonces muchos se rebelan y comienza una gran persecución, y entonces sí, viene la segunda venida de Cristo a la tierra para destruir a todos los que no creyeron en Él y a los enemigos de la fe. Y después viene el milenio, 1000 años, donde Cristo reinará literalmente sobre la tierra, y después la eternidad. Pero mi hermano, déjame decirte que esta postura escatológica, el dispensacionalismo, aunque es la más popular, otra vez repito, aunque es la más popular, no es la más bíblica. Si es la más popular. Y de hecho, hermanos, cabe mencionar que vale la pena elogiar esta postura, porque, hermanos, está tan bien estructurada, pero estructurada de una manera tan perfecta, aunque tiene sus imperfecciones, pero, hermanos, no es la más bíblica, no es la más bíblica. De hecho, hermanos, esta postura, el dispensacionalismo, es la postura más nueva. Surgió apenas el siglo pasado. O sea, antes del siglo pasado nadie creía en lo que acabo de mencionar, en las dispensaciones, y que Cristo regrese, y empieza la tribulación, y 3 años y medio, y después la segunda venida, la resurrección de los muertos, el milenio. Hermano, esta es la escuela más nueva, no tiene ni 200 años. Es decir, que ni los discípulos, ni los primeros cristianos, ni los reformadores como Lutero, Calvino, ellos no creían en esto. Pero esta escuela comenzó y no sé por qué pegó, y más en Hollywood. O sea, a Hollywood le encanta esta postura, ¿eh? O sea, sacan películas. Una de las últimas con un actor muy conocido, Nicolas Cage, creo, también Dejados Atrás, creo que se llama, de un avión y desaparece la gente. O sea, hasta Hollywood cree esto. Pero hay otra escuela, hermanos, se llama la idealista. La idealista, también conocida como amilenialismo. En griego, hermanos, la A es un término, es un prefijo que quiere decir sin. Así que cuando digo amilenialismo, ¿qué estoy diciendo? Sin milenio. Es decir, esta escuela idealista, hermanos, el amilenialismo no cree que Jesús reinará 1000 años literales sobre la tierra. El amilenialismo cree que Cristo está reinando hoy. Y Él está reinando. Desde el momento en que Él ascendió al cielo, ¿recuerdas los evangelios al final y el libro de los Hechos? Él se sentó a la diestra del Padre y se sentó a reinar. Él está reinando hoy, y aunque no lo vemos, hermanos, aunque ante nuestros ojos es invisible, Él está reinando hoy. Él controla todo. Él, hermanos, es el rey sobre todos los gobernadores. Es decir, esta escuela, la idealista, no cree que llegará un momento en el que después de la tribulación, entonces Cristo vendrá, reinaremos 1000 años con Él, y después de esos 1000 años, pues ya viene la eternidad. Esta escuela cree que Cristo reina hoy. Cristo reina hoy. Él se sentó a la derecha del Padre a reinar, hermanos. Esta escuela también cree, hermanos, que la iglesia debe pasar en muchos momentos por tribulación, y no seremos libres de la tribulación. Tendremos que atravesar por periodos y etapas de gran tribulación. Y les decía, hermanos, de hecho, aunque hoy nosotros estamos aquí sentados disfrutando de la libertad religiosa de nuestro país, en muchos países no tienen esta libertad.
y los matan por creer en Cristo. ¿Eso cómo se llama? Pues tribulación. Ya están ellos viviendo una gran tribulación. Y yo creo que es solo cuestión de tiempo en que quizás nos toque a nosotros. Lo interesante de estas 4 escuelas, hermanos, ya nada más ahí te las aventé para que digas, lo interesante de estas 4 escuelas, la preterista, la histórica, la futurista y la idealista, lo interesante de estas escuelas es que las 4 concuerdan en una cosa. Sí, podrán no estar de acuerdo en muchos sucesos, en el rapto, en la tribulación, si el anticristo vendrá después de que la iglesia sea arrebatada, si la iglesia va a estar cuando el anticristo surja. Pueden tener diferentes posturas, pero las 4 concuerdan en una cosa, sin discusión, y se abrazan y dicen, yo también creo lo mismo. Estas 4 escuelas creen, hermanos, que Jesús volverá. No lo pueden negar, por eso decía, esta es una verdad innegable. Jesús volverá. ¿Cómo volverá, hermanos? Ahí tenemos las 4 escuelas. Estudiémoslas a la luz de la Biblia. Pero vendrá, Jesús vendrá. Jesús regresará, hermanos. Algunos términos que usamos para el regreso de Jesús, son la parusia. ¿Has escuchado la palabrita? Parusia. La parusia. También usamos la palabra apocalipsis. Otro término, hermanos, que a veces entendemos mal. Cuando oímos hablar de apocalipsis, decimos, ¡ay! Terremotos, desastres, guerra, hambre. Pero, hermanos, ¿sabes qué significa la palabra apocalipsis? La palabra apocalipsis significa revelación. Revelación. De hecho, hermanos, esta palabra apocalipsis se usaba cuando en la antigüedad, vamos a suponer que nuestro hermano Hilario era una persona muy importante, porque era el emperador, decía, yo quiero hacer una estatua de mí. Y mandaba a hacer una estatua de don Hilario. Don Hilario II, IV, ¿no? Y ya cuando estaba, obvio que nadie estaba viendo cómo la estaban formando. Cuando la terminaban le ponían un velo encima, un velo negro, y invitaban a todos a la inauguración de la estatua. Y cuando jalaban el velo, eso, desvelar, revelar, ¿sabes? Esa es la palabra apocalipsis. Quitaban el velo y entonces toda la gente decía, ¡wow! No, sí está igualito. No, increíble. Y la gente la admiraba, la gente aplaudía, la gente rendía tributo. Eso significa la palabra apocalipsis. Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. De hecho, así comienza Apocalipsis. Si tú te regresas al capítulo 1, dice, libro de la revelación de Jesucristo. Así comienza Apocalipsis. Libro de la revelación de Jesucristo. Apocalipsis, hermanos, es el libro, no que me habla de, aunque también lo incluye, pero su tema principal no son terremotos, catástrofes, hambre, persecución. No, el tema principal de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. O sea, Cristo se revelará, Cristo aparecerá, Cristo, hermanos, descenderá y entonces lo veremos tal cual Él es. Y eso debe causar regocijo y alegría en nosotros. También hay otra palabrita que usamos, epifanía, que quiere decir de igual manera la aparición de Cristo. Podremos verlo, hermanos. En el libro de Mateo, en el último capítulo, nuestro Señor nos prometió y dijo, he aquí yo estoy con vosotros, ¿recuerdan? He aquí yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. He aquí yo estoy con vosotros. Él está aquí, pero ¿lo ves? No lo ves, pero Él está aquí. Él lo prometió. Él dijo, yo estaré con vosotros. Él está aquí, hermanos. Solo que no lo vemos. Puede estar sentado a tu lado. Él está aquí. Pero cuando hablamos de la epifanía, hablamos en el momento en que Él se hará visible. Y entonces le veremos. Hermanos. Todas estas palabras, parusia, apocalipsis, epifanía, nos hablan del regreso de nuestro Señor. Jesús regresará. Esta es una verdad innegable. Fue el punto número 1. Pasemos, hermanos, al punto número 2.
La segunda venida de Cristo es una verdad doble. Es una verdad doble. O te lo digo con otras palabras. Es como una moneda. ¿Una moneda cuántas caras tiene, hermanos? 2. Pero es una moneda. La segunda venida de Cristo, hermanos, tiene 2 caras. Y aquí es donde entra nuestra confusión. Aquí es donde, si no entendemos cuál es nuestra posición ante Dios, que hemos sido justificados y hemos sido perdonados y Cristo llevó nuestros pecados en la cruz, y no es por obras para que nadie se gloríe, sino que más bien nuestras obras, nuestras buenas obras son el resultado de nuestra fe y de nuestra salvación, no el medio para ser salvos. El único medio es Cristo. Ahora es la fe en Cristo. Así que, hermanos, la segunda venida de Cristo es una verdad doble. En la primera cara, hermanos, la primera cara, no traigo una moneda, sí traigo una, aquí está. La primera cara, hermanos, vamos a verla de este lado. La primera cara de la venida de Cristo, el número 1, Jesús va a aparecer, Jesús volverá, número 1, para juzgar y castigar al incrédulo. Jesús regresará para juzgar y castigar al incrédulo. Pero número 2, Jesús regresará para perfeccionar y glorificar al creyente. Y por eso decía, aquí es donde entra nuestra confusión, porque entonces decimos, ay no, si Jesús regresa, no, me va a castigar, yo no estoy preparado. Hermano, si tú has confiado en Cristo de verdad, si has confiado en Cristo y has depositado toda tu confianza en Él, así como hoy tú llegaste a este lugar, mi hermano, y te sentaste en esa silla y has depositado toda tu confianza en esa silla de que no se va a caer, hermano, tú no llegaste. ¿Acaso alguien llegó y primero revisó la silla? Digo, no, ¿qué tal si el hermano Isaac es bien maldoso y puso ahí la silla con el perno en la mera orillita para que cuando yo me siente al suelo? No, mejor primero ¿Quién llegó y revisó su silla, hermanos? Se sentaron y han depositado sus kilos, no sé cuántos pesan. Han depositado todos sus kilos, hermanos, en esa silla. ¿Están confiando en que esa silla no los va a tirar? Hermanos, si tú de igual manera depositas toda tu confianza en Cristo y descansas en Él con respecto a la salvación de tu vida, es Jesús vino y murió por mí, Él tomó mi lugar, descanso en Él. Hermanos, no debes de temer a la segunda venida de Cristo, no debes de temer. Que teman los incrédulos, que tengan miedo los que no confían en Cristo, que tengan miedo el impío que no ha rendido su corazón a Cristo. Pero mi hermano, si tú eres un pecador que ha depositado toda su confianza en Cristo, no debes de temerle a la segunda venida de Cristo. Todo lo contrario, junto con el Espíritu y la esposa debes decir, sí, ya ven, Señor, por favor, ven pronto, Señor. Quiero que vayamos, hermanos, vamos a ver algunas verdades de la segunda venida de Cristo. Hemos visto que en primer lugar vendrá para juzgar y castigar al incrédulo, pero también vendrá para perfeccionar y glorificar al creyente. Vamos a leer ahí mismo en Apocalipsis, hermanos, 22:16. Primero quiero que leamos el versículo 16, después vamos a ir a otro pasaje para enlazarlos. Apocalipsis 22:16 dice: Yo, Jesús, he enviado mi ángel para daros testimonio de estas cosas en las iglesias. Y luego dice Jesús: yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy la raíz y el linaje de David. Ahora vayamos a Isaías. O sea que está diciendo: yo soy el prometido de la descendencia de David. Ahora vayamos, hermanos, a Isaías, y aquí vamos a detenernos el resto de nuestro mensaje. Isaías. De hecho, el día de ayer nos tocó también compartir con los pequeñitos el No se turbe vuestro corazón.
y también hablábamos de este tema con mi esposa, solo que para los niños. Hoy nos toca a nosotros los adultos. Aprovecho para invitarles, mis hermanos, a que sigan participando en los grupos de Facebook, mirando las actividades que en ellos hay, los devocionales, las transmisiones para los niños, el nuevo espacio que tenemos llamado Edificarte. Ahí sigan participando, mis hermanos. Isaías capítulo 11, del versículo 1 al 9, vamos a estar leyendo. ¿Recuerdas cómo decía Apocalipsis 22, 16? Que Jesús es ¿qué? La raíz de David. Ahora veamos cómo comienza Isaías, el profeta Isaías, hablando de este tiempo futuro de una manera escatológica, de una manera apocalíptica, mirando al futuro. El profeta Isaías dice, versículo 1 del capítulo 11, saldrá una vara del tronco de Isaí. ¿Quién fue Isaí, hermanos? El papá de David. Así que aquí el profeta está yendo un poquito atrás, un poquito antes de David. Isaí, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. ¿Quién es este, hermanos? Según Apocalipsis, ¿qué dijo Jesús? Yo soy ¿qué? Yo soy de la raíz de David. Este es Cristo. Aquí el profeta está hablando de Cristo. Saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, es decir, Cristo. Versículo 2. Y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría. Hermanos, no hay rey tan sabio como nuestro Cristo. Reposará sobre él un espíritu de sabiduría. Hermanos, los gobernantes y presidentes muchas veces nos apantallan y decimos, se ve que sí es inteligente. Solo es cuestión de que pasen algunos añitos para decir, no, ya me decepcionó. Créeme, hermanos, Cristo, quien es el Rey, no te decepcionará. Él sí es sabio. Y es que podrán haber muchas personas inteligentes, pero es lo mismo ser inteligente que ser sabio. Ser inteligente es acumular conocimiento, ¿no? Sí me sé esto, pero sabiduría es saber aplicar ese conocimiento en los momentos difíciles de la vida, y ahí es donde muchos, como decimos, tuerce el rabo la puerca. Ahí es donde, híjoles, y de embalde tanto que sí es que eres inteligente, pero no eres nada sabio. Pues nuestro Cristo, hermanos, es sabio, sabe qué decisiones tomar. Dice que sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia reposarán, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Aquí tenemos las características de nuestro Rey, de Jesús. Versículo 3. Y le hará entender diligente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que oigan sus oídos. Hermanos, muchos podrán decir de ti, él es un pecador. ¿De qué la haces si tú también pecas y le fallas a Dios? Pero ¿sabes cómo te mira Cristo? A través de su sacrificio. Él te mira a través de sus sacrificios y tú has confiado en Él. Por eso no juzgará según las apariencias. Versículo 4. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y aquí, hermanos, no solamente quiero que pienses en los pobres económicamente, que también nuestro Señor traerá justicia por los pobres, pero hermanos, hay pobres impíos, hay pobres orgullosos que no han rendido su vida al Señor, y a ellos no les hará justicia. No, aquí no es de ricos y pobres económicamente. Como tú eres pobre, por lo que nos proclama el socialismo, tú eres pobre, pues tú eres bueno. Tú eres rico, tú eres malo, abusador. Tú eres pobre, tú mereces que te repartan bien las riquezas. No, aquí, hermanos, también quiero que pensemos en la pobreza y en la mansedumbre espiritual. ¿Recuerdan las bienaventuranzas? Bienaventurados los pobres, ¿qué? ¿Los pobres qué? En espíritu. Bienaventurados los pobres en espíritu. De estos pobres está hablando aquí Jesús,
que Él le hará justicia a los pobres. ¿Quién es un pobre en espíritu, hermanos? Si tú, hermano, vienes ante Dios humildemente y dices, Señor, soy un miserable pecador. No tengo nada, Señor, para decirte sálvame. No tengo cómo pagarte mi salvación. Soy un pobre. Soy un miserable. A esos pobres se refiere Jesús. A los que humildemente vienen ante Él, no jactándose de sus buenas obras, que delante de Dios son como trapos de inmundicia, trapos que Él detesta y aborrece, porque son obras producidas por su orgullo. Y como decíamos ya una vez, hermanos, es cierto, la gente impía puede hacer muchas buenas obras, pero todas ellas, hermanos, descansan en un principio egoísta, que si la gente que no tiene a Dios hace buenas obras, por supuesto, yo conozco a mucha gente muy buena onda, que hacen muchas buenas obras, pero ¿qué les motiva? Pensemos en aquel hombre que está casado, tenía su familia, una familia muy bonita, y dice, no, yo no le voy a ser infiel a mi esposa, yo no le seré infiel porque ¿qué van a decir de mí? ¿Qué principio le motiva a no ser infiel? Pues su reputación, no la gloria de Dios. Ay, no, yo sí voy a sacar adelante a mis hijos, les voy a dar la universidad y les voy a dar una carrera para que vean que yo sí puedo hacerla. Y para que digan, mira cómo se sacó a sus hijos adelante. Hermanos, aunque es una buena acción, una buena obra, sacar a tus hijos adelante, si tu motivación es para que hablen bien de ti, para demostrar cómo yo sí puedo, hermanos, esa buena obra delante de Dios, ¿qué es? Un trapo inmundo, trapos sucios. Hay mucha gente que hace muchas buenas obras, pero ¿qué les motiva? Recuerdo, hermanos, haciendo un paréntesis para aclarar este punto, recuerdo, hermanos, aquella ilustración de aquel edificio, aquellos departamentos que se estaban quemando y ardían, hermanos, y las llamas salían por las ventanas de aquellos departamentos, de aquel edificio de unos 8 o 9 pisos. Y toda la gente estaba afuera, pero una persona gritaba, mi niña se quedó adentro, mi niña se quedó adentro. Y de entre toda la gente, hermanos, salió un hombre y se encaminó hacia el lugar del incendio y se metió. Y todos dijeron, wow, un héroe. Y tardaba en salir. Y la mamá estaba preocupada y decía, pero va a sacar a mi hija. Delante de toda la gente, hermanos, este hombre era un héroe. Se lanzó a las llamas. Porque aquella madre gritaba, mi hija se quedó adentro. De repente, hermanos, entre el humo y la oscuridad, porque era de noche, se ve que ahí viene un bulto y trae algo sobre sus brazos. Dicen, creo que sí la trae. Y cuando se va acercando, hermanos, lo que trae es un baúl con todos sus ahorros que se le habían quedado adentro. Aquel que fue visto primero como un héroe, hermanos, fue el peor de todos los hombres. El desdichado, el que todos odiaron. ¿Cómo es posible? Hay mucha gente que hace muchas buenas obras. Y que de este lado, ¿sabes cómo los vemos? Son héroes. No sabes sus motivaciones, hermano. No sabes realmente qué persiguen. Así que a los pobres, a los que Cristo les hará justicia, son aquellos que se han despojado de todo peso de gloria para ellos mismos y han confiado solamente en Él. Dicen, soy pobre. Con respecto a mi salvación, soy un pobre. No tengo nada que dar para mi salvación. No tengo nada. Seguimos leyendo, hermanos, versículo 4. Versículo 4, en la última parte. Lo leo desde el principio. Sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra. Y aquí viene, hermanos, punto y coma. ¿Por qué los incrédulos deben temer el reinado y la segunda venida de Cristo? Y herirá la tierra con la vara de su boca, y con el espíritu de sus labios, ¿qué hará? Matará al impío. Muchos dicen, no, que Jesús no regrese. No, capaz de que si regresa, estamos tan locos que lo volvemos a crucificar. No, mi hermano, no lo creo. Porque esta vez volverá
todo el poder de su gloria. Y con tan solo abrir su boca, dice que con la espada de su boca, claro, es simbólico. Hermanos, con tan solo el Señor mencionar perezcas, ¿sabes qué pasará con aquellos impíos que no creen en Él? Perecerán. Hermanos, y con el poder de su palabra creó todo lo que tú ves. ¿Sí recuerdas Génesis capítulo 1? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Y qué pasó? Y fue la luz con el solo poder de su palabra. Y dijo Dios, sepárese la tierra de las aguas y así surja lo seco. Y ¡fum! Obedecieron. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios, hermanos, Jesús nuestro Señor el Rey, su palabra será su espada. Y dice que con la palabra de su boca, con la espada de su boca, hermanos, con el espíritu de sus labios, matará al impío. Por ello, hermanos, los incrédulos sí deben de temer y no desear la segunda venida de Cristo. Pero si tú has creído, mi hermano, si tú has creído en Jesús y vienes delante de Él como un pobre miserable, no debes de temer. Continuamos leyendo, hermanos, versículo 5. Y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Fíjate, hermanos, del versículo 1 al 5 nos está hablando, hermanos, de esa relación entre el hombre y Dios. Los impíos, fíjate, hermanos, el primer beneficio de la segunda venida de Cristo, ya no existirá más el impío. Hermanos, ya no existirá más aquel que persigue, que destruye, que mata a los que creen en Cristo. Ya no existirán, hermanos. Dios, Cristo, los destruirá. Pero ahora veamos que del versículo 6 en adelante, hermanos, veamos cómo no solamente va a cambiar la relación entre Dios y el hombre, sino también cambiará la relación entre el hombre y la creación. Dice el versículo 6: morará el lobo con el cordero. Hermano, ¿tú has visto esto? Que un lobo more con un cordero, que vivan juntos. ¿Podrás acaso tener a un lobo y a un cordero viviendo juntos? No, hermano, se lo va a aventar el lobo. Es su platillo favorito. Dice el lobo, ¡ay, corderito! ¡Qué rico! Pero, hermanos, cuando Cristo regrese, morará el lobo con el cordero. Ya no habrá enemistad entre los animales, mi hermano. ¿Sabes que la enemistad que hay entre los animales es por causa de nuestro pecado? Morará el lobo con el cordero. ¿Recuerdas cuando Dios le encomienda a Adán ponerle el nombre a todos los animales? Él tenía acceso a todos los animales. Le puso el nombre al león, le dijo, ven para acá tú peludo. ¿Cómo te llamaré a ti? Yo creo mientras le acariciaba la melena. ¿Cómo te llamo? Tú vas a ser león. Pero eso se acabó cuando pecamos y había una enemistad entre los animales y nosotros. Aguas, hermanos, si te encuentras un león en la calle. ¿Qué harías si te encuentras un león en la calle? Patitas, ¿para qué las quiero, hermanos? No, córrele. Pero morará el lobo con el cordero, y el leopardo con el cabrito se acostarán, dormirán juntos. El becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos. ¿Cuándo has visto, hermanos, que un becerro y un león estén juntos? No, hermanos, si el león mira al becerro, ¿se han visto es National Geographic? ¿Sí, no? Los programas de cómo los leones y cómo cazan a sus presas. Cuando estaba chiquito recuerdo que esos programas a mí no me gustaban porque a mí me sentía dolor ver cómo un león se comía un venado. Ay, pobrecito venado. Y veía cómo el venado saltaba a los ojos cuando el león lo agarraba y le apretaba el cuello y decía yo, pobrecito. Hermanos, eso ya no existirá cuando Cristo regrese. Morará el becerro y el león, y la bestia doméstica andarán juntos. Y fíjate, hermanos, ¿qué dice? Un niño los pastoreará. ¿Puedes creer, hermanos, un niño pastoreando a un león? Un niño pastoreando a un leopardo, guiándolos. Por aquí, león.
Hermanos, si los que tienen experiencia en domar, ¿has visto también esos videos cuando el león, alguien decía, creo que era el pastor Sugel Mitchell, nos admiramos, hermanos, cuando en un video vemos como un entrenador o como el león ataca a su entrenador y nos asustamos, pero eso es lo más normal. Eso es lo más normal. De hecho, no era normal en nuestro mundo hoy, lleno de pecado y de enemistad. No es normal que un león haga lo que un hombre le diga. Siéntate en ese bote y ahí está el león. Eso no es normal, hermanos. Eso no es normal. Ahí está el león como un gatito. Gato le pegan, se va, bríncale para allá. Lo normal es que ese león ataque Eso es lo normal. Que saque su naturaleza felina. Pero hermanos, cuando Cristo regrese ya no habrá esa enemistad entre los animales. ¿Puedes creer, hermano? Un niño los pastoreará. Un niño los pastoreará. Y hermanos, la verdad es que, siendo sinceros, los animales que Dios ha creado, hermanos, son bien hermosos. Y por eso que tenemos peluches, ¿no? ¿Quieres abrazar un león? Pues cómprate un peluche y abraza a tu león. Pero imagínate, hermanos, en aquel momento cuando Cristo regrese y teniera un león de verdad enfrente y que tú lo puedas abrazar. Eso solamente será posible, hermanos, en el regreso de nuestro Señor. Y sigue diciendo, versículo 7 del capítulo 11: la vaca y la osa pacerán, sus crías se echarán juntas, y el león como el buey, ¿qué, hermanos? Comerán paja. Ya no serán herbívoros, ya no serán carnívoros, comerán paja, hermanos. El niño de pecho, imagínate, hermanos, el niño de pecho, así como yo creo mi niña que ya no toma pecho, pero todavía hay niños de 1 año que toman pecho o más chiquitos. El niño de pecho jugará sobre la cueva de la aspid, y el recién destetado extenderá su mano sobre la caverna de la víbora. Imagínate, hermanos, un niño metiendo la mano en el hoyo donde vive una víbora. Eso no es posible en nuestro mundo hoy. Pero en el regreso del Señor, hermanos, se acabará la enemistad entre el ser humano y la creación. Una vez más, hermanos, el ser humano tendrá la autoridad sobre todos los animales y sobre toda la creación. Los animales le tendrán respeto a aquellos a quienes Cristo el Señor, el Rey, salvará, hermanos. Versículo 9: no harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. Fíjate, hermanos, ya no habrá mal. Ya no habrá mal. Este es otro de los beneficios, de los grandes beneficios, hermanos, del retorno de nuestro Señor. Hermanos, tú hasta el día de hoy, ¿no acaso el grito del apóstol Pablo muchas veces es el tuyo, hermanos? ¿Recuerdas aquel grito del apóstol Pablo en Romanos capítulo 7? Allá 6 y 7, ¿recuerdas? Es el 7 al final, que dice: miserable de mí, porque lo bueno que quiero hacer, no lo hago. O sea, yo quiero hacer lo bueno, tengo un deseo enorme en mí de hacer lo bueno, pero termino haciendo lo malo. Hermano, ¿no te pasa eso a ti? Que hay como una cierta fuerza, algo en contra de ti, que aunque tú quieras hacer lo bueno, a veces te lleva a hacer lo malo. ¿Eso no te pasa a ti, mi hermano? ¿O no tienes esa lucha en tu interior, donde quiero portarme bien, quiero agradar a mi Señor, pero caes, dices, ya volví a fallarle? Mi hermano, cuando el Señor regrese, se acabará esa batalla, hermanos. Ya no habrá esa lucha, nunca más volverás a pelear con el pecado. Nunca más experimentarás lo que es ser derrotado por el pecado. Nunca más, hermanos. Porque en el monte del Señor, porque cuando Cristo reine físicamente ya y desciende y lo veamos, que está reinando hoy, está reinando espiritualmente, aunque no lo vemos. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte. ¿Por qué? Porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová,
como las aguas cubren el mar. Hermanos, el Señor llenará toda la tierra con su gloria, con su conocimiento, y entonces, hermanos, ya no habrá más mal, ya no habrá más mal, ya no habrá más mal. Pero déjame leerte otros beneficios de la segunda venida de Cristo. Y ya estoy concluyendo, hermanos. Apocalipsis capítulo 21, vayamos a Apocalipsis capítulo 21, otra vez Apocalipsis, ahora un capítulo antes del último, Apocalipsis 21, versículo 3 y 5. Escucha, hermano, otro de los beneficios por los cuales tú deberías de decir junto con el Espíritu: sí, sí, ven, Señor Jesús, apresúrate, Señor, ya ven, Señor Jesús. Dice el versículo 3 del capítulo 21 de Apocalipsis: oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Versículo 4: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos. Mis hermanos, ya no habrá lágrimas, ya no habrá lágrimas, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, o es decir, hermanos, nuestro Señor Jesús: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Es decir, estas palabras se cumplirán, se cumplirán. Ya no habrá más lágrimas, ya no habrá más muerte, ya no habrá más llanto, no habrá más clamor, no habrá más dolor. Hermano, ¿no quieres vivir en un mundo así? Donde ya no haya dolor. Si tú eres como yo, hermanos, que ya no te levantas doliéndote algo, y dices: ay, amanecí doliéndome la cintura, ay, amanecí doliéndome un pie, ay, amanecí doliéndome la cabeza. Oye, no sé si algunos son como yo, que yo soy ya de edad, ya despiertas y ya les digo a mi esposa y dicen por ahí: ya el dolor ya no se nos quita, hermanos, ya no se nos quita, nada más cambia de lugar. Pero ya el dolor ya no se quita. O te duele un pie, o te duele una mano, te duele un dedo, te duele un ojo, pero siempre dices: ahora me duele acá. Ya no existirá el dolor, ya no existirá el dolor, hermanos, ya no existirá el dolor. Déjame leerte, hermanos, cómo lo dice una autora. ¿Cómo será, hermanos, cuando nuestro Señor regrese? Dice: será visualmente impresionante. O sea, hermanos, tus ojos lo que verán será impresionante. Hermanos, no has visto hasta ahorita nada que te impresione tanto como te impresionará ver a Jesús físicamente. Su regreso será visualmente impresionante. Nuestros paladares cobrarán vida. Hermanos, ¿tú crees que sabes a qué saben las cosas? La verdad es que no, mi hermano. Ya nuestro paladar está tan desgastado que en realidad no sabes cómo saben las cosas, hermano. Pero cuando el Señor regrese, hermanos, nuestros paladares cobrarán vida. Imagínate probar y decir: oye, nunca había probado esto. Nuestros paladares cobrarán vida. Nuestros oídos escucharán armonías. ¿Crees que has escuchado la mejor música y que tienes tu música favorita? La que dices: ay, por esta como hasta vibro de alegría. Hermano, no has escuchado ni un poquito de lo que tu oído será capaz de escuchar cuando el Señor regrese. Nuestros oídos escucharán armonías y resonancias más ricas que nunca. Las fragancias nos deleitarán. Hermano, ¿crees tú que tienes buen olfato? Hermanos, cuando el Señor regrese, solo imagínalo, hermano, cuando el Señor regrese y aparezca y que el mal se ha exterminado, hermanos, de repente, oye, el mundo huele riquísimo. ¿Qué aroma es esta? ¿Qué perfume es este? Hermano, será la gloria de Dios. No sé si a ti te gustan las fragancias y así cuando algo, ay, huele tan rico. O sea, hermano, imagínate un mundo lleno de la fragancia de Dios.
Nuestros oídos escucharán armonías y resonancias más ricas que nunca. Las fragancias nos deleitarán. Será bueno y más allá de lo imaginable. No, hermanos, no sabemos, ni siquiera imaginamos, hermanos, lo maravilloso que será cuando el Señor regrese. Dios morará con nosotros. Dios eliminará todo dolor y Dios hará nuevos cielos y nueva tierra. Déjame ahora leerte, hermanos, y ya para concluir, déjame leerte, hermanos, cómo lo dice un escritor. Dice él así: cuando se habla de la segunda venida de Cristo, hermanos, usualmente la advertencia profética es que estemos preparados, es que nos pongamos a cuentas con Dios y que procedamos a arrepentirnos o arreglar cualquier situación pendiente. Y creo que esto es muy común, ¿no? Cuando oímos hablar de la segunda venida de Cristo, dicen, ya, hermano, arrepiéntete porque Cristo ya viene. Y sí, hermanos, este es un llamado para el impío. Para el impío es arrepiéntete, Cristo ya viene. Si no te arrepientes, mira, Él te castigará, Él te destruirá. Pero sigue diciendo, procedemos a arrepentirnos, a arreglar cualquier situación pendiente. Pero casi nunca, hermanos, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, ejercemos una función profética donde se llama al pueblo a la celebración. ¿O tú alguna vez, a lo mejor así, has escuchado, Cristo ya viene? Alégrate, hermano, celébralo, no estés triste, mi hermano, Cristo ya viene. Casi nunca, hermanos, hablamos de la segunda venida de Cristo como algo que debamos celebrar, algo en lo cual debamos de tener júbilo. Pero deberíamos de hacer un llamado a la celebración y al júbilo, porque, hermanos, es la victoria final. La segunda venida de Cristo será la victoria final. Y aquí déjenme hacer una pausa. Me recuerda aquel estudiante, o aquel conserje más bien de un seminario, que estaba leyendo su Biblia en Apocalipsis, y salió del salón un alumno del instituto bíblico, todo confundido porque ese día le tocó clase de escatología, y vieron las 4 escuelas escatológicas que les hablé al inicio. Entonces, ¿cómo será? ¿Cómo será? ¿Cómo será la venida de Cristo? Confundido, todo lleno aquí de preguntas. Y en eso ve que el conserje del instituto está ahí sentado en una banqueta leyendo su Biblia, pero gozoso. O sea, se le veía la cara radiante de júbilo. Y el estudiante, que era un poco chismosillo, así como que de reojo, ¿qué está leyendo? O sea, él todo confundido, y aquel conserje bien gozoso. Se fija, estaba leyendo Apocalipsis. El conserje. Y le dice el estudiante de teología, ¿a poco entiendes lo que estás leyendo? Le dice el conserje, sí, clarito. No, o sea, ¿entiendes el tema de Apocalipsis? O sea, ¿entiendes de qué habla? Y le dice, sí, que al final nuestro Cristo vencerá. Al final el bien vencerá al mal. No importa que ahorita llevemos 10-0, al final los golearemos, porque nuestro Señor volverá y se acabará todo el mal. Hermanos, a veces nos complicamos la existencia y nos complicamos al leer la Biblia. Por ello, hermanos, debe ser el llamado, cuando hablamos de la segunda venida de Cristo, debe ser un llamado a la celebración y al júbilo, porque estamos hablando, hermanos, de la victoria final, del bien contra el mal. Cristo vencerá. Sin lugar a dudas, hermanos, dice el escritor, el himnólogo sí entendió bien el mensaje de la palabra cuando escribió el poema que dio origen a uno de los himnos más queridos de la iglesia de Latinoamérica. Y te leo el himno, hermanos. Tú lo conoces. Dice este himno: debería ser este nuestro cántico al escuchar de la segunda venida de Cristo. Cuán gloriosa será la mañana cuando venga Jesús el Salvador.
las naciones unidas como hermanas, bienvenida daremos al Señor, dice el coro. No habrá necesidad de la luz ni el resplandor, ni el sol dará su luz, ni tampoco su calor. Allí llanto no habrá, ni tristeza ni dolor, porque entonces Jesús, el Rey del cielo, para siempre será el consolador. Y dice la segunda estrofa: esperamos la mañana gloriosa para dar la bienvenida al Dios de amor, donde todo será color de rosa en la santa presencia del Señor. El cristiano fiel y verdadero, y también el obrero de valor y la iglesia esposa del Cordero estarán en los brazos del Señor. Mi hermano, ¿anhelas la segunda venida de Cristo? O dices, no, yo no quiero que venga. Hermanos, si en tu corazón hay cierto temor por la segunda venida de Cristo, hermanos, es tiempo hoy de que rindas toda tu confianza en Él y que digas, Señor, como decía el canto de nuestros hermanos en alabanza, creo en ti Jesús, creo en ti Jesús, creo que tú llevaste todos mis pecados en la cruz. No hay por qué temer a tu regreso, no hay por qué temerle a tu regreso si tú vienes para rescatarme y para librarme de toda mi lucha, de todas mis batallas, para librarme de todo mi dolor. No hay por qué temerle a la segunda venida de Cristo, hermanos, si hemos depositado toda nuestra confianza solamente en Él. Hermanos, Dios quiera que como el Espíritu de la Iglesia en Apocalipsis 22 que leíamos, Dios quiera que nos unamos a ese clamor y digamos, sí, sí, ven Señor Jesús. Inclina tu cabeza, mi hermano. Vamos a orar. Señor, si vivimos confiando en nuestras obras, ciertamente